El innombrable pensamiento vagabundo. La muerte es algo que no debemos temer, porque mientras somos, la muerte no es, y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado, ¿pueden creer? Qué hermoso, ¿no? Y aparte, cuánta comunicación entre distintas culturas, distintos tiempos, distintos géneros. Hay un pensador alemán que se llama Sloterdijk, Peter Sloterdijk, que dice que la filosofía es algo así como un juego epistolar, o sea, cartas que se escriben unos a otros, ¿no? Y Machado recuperando a Epicuro y nosotros ahora recuperando a Machado y Epicuro en un programa de radio. Los temas son los mismos, pero siempre distintos, ¿no? Me parece que una linda definición de lo que es la filosofía en su tratamiento de los grandes conceptos, que por algo son los mismos, porque uno lee a los griegos y los problemas son el amor, la muerte, el tiempo, la angustia, el placer, como en el caso de Epicuro, la felicidad, diríamos, como en el caso de Epicuro. Pero claro, digamos, vamos dialogando con nuestras influencias, con las distintas ideas que se fueron pergeñando a lo largo de los siglos, y por suerte hoy vivimos tiempos donde esta intertextualidad garpa, ¿no? Está como bien vista y suma, ¿sí? Suma a nuestras búsquedas. Siempre digo lo mismo, que es que todas estas ideas que son las mismas pero distintas nacen ahí, ¿no? Cuando se empieza como a constituir Occidente en una de sus fuentes, que es el pensamiento griego, pero hubo un antes, que tal vez es una interesante época como para analizar, digamos, de qué manera estos temas estaban estructurados, ¿no? Los mitos implican alguna continuidad, pero ahí hay una zona hermosa de trabajar. Bueno, ¿por qué hay que leer las cartas a Meneceo de Epicuro? Primero porque hay que conocer a Epicuro, porque Epicuro es uno de los pensadores, digamos, parece raro decirlo hoy cuando ha sido tan recuperado, pero es uno de los pensadores exiliados de la historia de la filosofía. Mal leídos, denostados, puesto rápidamente en un lugar de oposición al pensamiento clásico. Epicuro, digamos, cometió incluso en vida, o sea, biográficamente, una serie de transgresiones que le valieron básicamente el rechazo, alguna que, si quieren, más política o más comunitaria, más propia de la polis del momento, que es realmente una especie como de rechazo o de, no sé si para tanto, pero sí de distanciamiento de lo que era, digamos, la lógica propia de la vida política de la época, ya que sostenía en algún punto una especie de individualismo libertario donde la vida política no era bien vista. Generaba un tipo de dependencia que para Epicuro finalmente iba en contra de nuestra búsqueda existencial más pura, que es la búsqueda de la felicidad. Entonces ya de por sí esta situación lo colocaba como en un lugar medio outsider, pero al mismo tiempo abría las puertas de su lugar de estudio, del jardín, a las mujeres, por ejemplo, a temáticas, digamos, impropias para el modo en que se venía trabajando en ese momento. Que la mujer haya tenido espacio en el jardín de Epicuro para hacer filosofía no es poca cosa. En un tiempo donde, digamos, se producen las primeras emancipaciones femeninas, no emancipaciones en el sentido de grupos trabajando para ellos, sino de lugares en los que se empieza a escuchar a la mujer. Y además diríamos que Epicuro es uno de los, está mal decir que es el primero, pero es uno de los primeros que empieza como a darle forma a toda una época en la cual, con la muerte de Alejandro Magno, hay un corrimiento de cuál es el propósito de la filosofía. Epicuro, si quieren, es quien empieza como a disponer de la filosofía más como un conjunto
de conceptos que deben tener una aplicación práctica. O sea, esa idea de una filosofía práctica, de una filosofía que tenga una bajada efectiva en nuestras conductas cotidianas, la encontramos fuertemente en Epicuro. Porque para nuestro pensador de hoy, y aquí directamente alineado con su texto, un texto muy llano, un texto escrito a veces en máximas, en conceptos cortos, donde de algún modo va tirando sus ideas. Por eso es muy recomendable las cartas a Meneceo, como para tener así como las grandes ideas que maneja Epicuro. Digo que para nuestro autor el único objetivo de la filosofía es la búsqueda de la felicidad. Incluso todo el planteo físico-metafísico, lógico y epistemológico. Qué lindo el cuarteto ese, ¿no? Los cuatro amiguitos, físico, metafísico, lógico y epistemológico. ¿Qué hace Epicuro? Entienden muchos de sus analistas, tiene más bien como objetivo sostener su ética. O sea, Epicuro construye una concepción del mundo para que le cierre a su búsqueda más bien moral de pensar la filosofía como un modo de salvación. Y vamos a pelearle la palabra salvación a la religión. O si quieren al revés, para ser más provocativos, tal vez toda la filosofía no es más que un tipo de religión, no dogmática, pero religión al fin. Quiero decir, la palabra salvación es una palabra que no está necesariamente ligada al más allá. Y en Epicuro es claro esto. Hasta los dioses están hechos de átomos, son materiales, dice Epicuro. Imagínense todo un planteo de un universo material. Es un materialista Epicuro, siguiendo a Demócrito. Ser materialista significa que entiende que todo lo que existe está hecho de átomos. Incluso el alma, incluso los dioses. Entonces ya hay un corte importante con toda la tradición, vamos a llamarla mal, idealista. Y este materialismo radicalizado, además está construido de tal modo que esos átomos están permanentemente cayendo, dice Epicuro. O sea, si tiene que explicar el universo, dice, el universo es como una gran caída de átomos, pero que caen desviados. Y entonces ese desvío genera un azar tal que hace que los átomos se vayan chocando entre sí, constituyendo las distintas cosas. Y así como por azar se constituyen, así también por azar luego se disuelven. Miren qué lectura tan libertaria de lo que es el universo, el cosmos, que no es cosmos, ¿no? Porque no hay orden, no es un orden azaroso. Entonces, toda esta concepción del universo lo lleva a Epicuro a plantearse ¿qué es la felicidad sino una única cosa? Aceptar este devenir azaroso de la realidad y dedicarnos únicamente a dos cosas: huir del dolor y buscar el placer. Esa es tal vez la máxima más importante que aparece en las cartas a Meneceo. La felicidad homologada con el placer. Pero ojo, no el placer contemporáneo que supone un hedonismo desde el consumismo más exacerbado. Porque ese placer que nosotros sostenemos puesto en el consumo material es un placer instantáneo que a la larga genera dolor. Y entonces en la máxima búsqueda del placer, escape del dolor, termina venciendo el dolor. Más fácil, para salir del ejemplo del consumo, que es obvio. Si yo me enamoro de alguien, podré sentir placer, pero el enamoramiento a la larga me va a llevar al dolor, porque voy a estar
todo el tiempo pendiente de ese amor, queriendo que no termine, pensando si me llama o no me llama, suponiendo si me quiere en la misma cantidad que yo la quiero, y todas esas pelotudeces que piensa uno cuando se enamora. Entonces, frente a esta realidad del amor, Epicuro plantea su máxima y dice: no al amor. Pero no al amor porque genera más dolor que placer. Entonces hay que ir buscando aquellas acciones, aquellas realidades donde el placer sea más importante que el dolor. Obviamente el placer sexual es una de las formas que encuentra Epicuro para sostener su filosofía, siempre y cuando esté desmarcada de toda profundidad espiritual, diríamos, ¿no? Entonces hay una valoración del sexo orgiástico, de todo aquello que en definitiva genera imperturbabilidad. La felicidad se alcanza a partir de la imperturbabilidad del alma. Y el alma puede ser imperturbable en la medida en que no sea afectada por el dolor. Entonces hay que huir de este dolor. El miedo a la muerte es un tipo de dolor del que uno puede prescindir, porque como repetía Machado al inicio de este bloque, en la medida en que uno se da cuenta racionalmente que la muerte es nada para nosotros, porque cuando la muerte está, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, la muerte no está, así literal lo explica Epicuro, entonces la verdad que no tiene sentido preocuparse por algo que no me afecta. Claro, uno le diría a Epicuro, el razonamiento está bárbaro, ahora después hay que bajarlo, ¿no?, al cuerpo, y ahí es donde de algún modo todo esto muchas veces no funciona, si quieren decirlo así, no funciona si uno no puede hacer esa bajada, pero bueno, esa es la tarea. En ese sentido, Epicuro propone ejercicios, ¿no? Hay una asquesis, se decía, o sea, una serie de ejercicios prácticos como para realmente ir llevando todas estas ideas al terreno práctico. Formas que después a lo largo de los siglos fueron cambiando, pero que todavía permanecen. Hoy tenemos nuestras maneras de huir de nuestros dolores y buscar algún tipo de placer más inmediato. No sé, saliendo a correr, cortando con ciertas locuras cotidianas, meditando, con una determinada forma de comer y cosas por el estilo, ¿no? Lo interesante en el planteo de Epicuro es, digamos, de qué modo alguien puede finalmente encontrar estos placeres últimos, ¿no? Porque para Epicuro el placer más importante es el placer por la existencia misma. Es muy raro para nuestra concepción del placer tan ligado a lo material pensar que el modo en que Epicuro entiende este hedonismo es un modo mucho más elemental, mucho más introspectivo. No es el placer por la adquisición de un objeto que me va a generar dependencia. Todo lo contrario, implica una autarquía, una autonomía por parte del ser humano bastante particular. Implica realmente tomar conciencia que uno puede realmente vivir conectando con el placer por las cosas más elementales, más ínfimas. Placer por el caminar, dice Epicuro, por el mirar. El placer por la mera existencia. Qué raro, ¿no?, para nuestra cultura de consumo pensar el placer por la mera existencia. Pero bueno, de esto se trata la lectura de las cartas a Meneceo, que es la lectura recomendada para hoy. Ojalá la disfruten. Nos vamos ya hacia el último